No gritaron, no pelearon. Solo me dijeron que me sentara en el tronco y esperara. Dijeron que volverían enseguida con la canasta del picnic. Dijeron que la hielera estaba demasiado pesada y que necesitaban ir por ella a la camioneta. Y entonces el motor arrancó. Y luego, nunca regresó. Me quedé sentada ahí durante 1 hora completa, antes de permitirme creer lo que acababa de pasar. Que Julio, mi hijo, y Lorena, su esposa perfecta y siempre ordenada, se habían ido. Que me habían traído hasta aquí, a varios kilómetros adentro de un bosque de pinos y oyameles en México, no para disfrutar un almuerzo de domingo, sino para dejarme, para que muriera, para que desapareciera. Yo tenía 74 años. La cadera no se me había curado desde la caída de abril. No tenía teléfono, ni bastón, ni bolso. Solo mi sudadera, mis zapatos para caminar y la nada de los árboles a mi alrededor. Lo primero que sentí fue vergüenza, como si yo hubiera hecho algo mal, como si tal vez los hubiera entendido mal. Tal vez dije algo esa mañana que no les gustó, algo sobre la horrible comida de Lorena o sobre la manera en que Julio nunca me visitaba sin pedirme dinero. Tal vez yo solo era vieja, amargada e imposible, como Lorena dijo la última Navidad. Luego la vergüenza dio paso al calor. Era mediados de octubre, pero el sol estaba fuerte, de esos que te engañan y te hacen olvidar que el verano ya había terminado oficialmente. Me moví a la sombra de un pino y me senté sobre las raíces, tratando de armar mi siguiente paso. «Está bien», Aparicia me susurré. «Piensa». Pero mi mente ya no servía para cosas afiladas. Antes fui notaria. Trabajé durante 35 años en la misma oficina polvorienta, en un pueblo pequeño. En ese entonces, mi mente era rápida. Podía detectar una firma falsificada en segundos. Pero ahora a veces olvidaba palabras, nombres, direcciones. No había manejado en más de 1 año, pero no había olvidado la traición. La camioneta de Julio se había alejado alrededor de las 11:30 de la mañana. Ya había pasado la 1. No iban a regresar. Y si habían sacado mi teléfono de mi bolso a propósito y ahora sabía que lo habían hecho, entonces tampoco planeaban que alguien me encontrara. Fue entonces cuando me golpeó el segundo pensamiento. El seguro. Hace 2 meses, Julio había empezado a preguntarme por mi póliza, de forma inocente. Claro. «Oye, mamá, ¿has revisado esas cosas últimamente? Ya sabes, por si pasa algo». Me pidió ver los papeles. Dijo que solo quería estar preparado. En ese momento no le di importancia, incluso me reí. Le dije que estaban debajo del viejo congelador en el garaje. Y apenas la semana pasada, Lorena me preguntó si había cambiado al beneficiario después de que murió su padre. Pensé que ella tenía buenas intenciones. Pensé que era su manera extraña de demostrar cuidado. Pero ahora, sentada en la tierra, con los huesos empezando a dolerme de esa forma que anuncian que algo terrible está pasando, lo entendí. Ellos pensaron que sería rápido, que los animales salvajes, el frío o un paso en falso se encargarían de mí, que podrían decirle a la policía que me había desorientado, que era vieja, que la gente desaparece todo el tiempo, que no importaría porque, al final, ¿a quién le importaba una anciana más? No estaba llorando, todavía no, ni siquiera tenía miedo, estaba furiosa, y fue esa furia la que me hizo levantarme. El dolor atravesó mi pierna derecha en el segundo en que intenté ponerme de pie, agudo, eléctrico, como fuego recorriéndome el muslo. Me mordí el labio y esperé a que pasara la oleada. Luego lo intenté de nuevo, más despacio esta vez, usando el tronco del árbol como apoyo. Mi mano se hundió en la corteza. Me fui levantando centímetro a centímetro. Me tomó 20 minutos solo encontrar un ritmo para caminar, pero lo hice. Un pie, pausa, el otro. La respiración acelerada, los dientes apretados. El bosque no lo puso fácil. Había raíces como cuerdas, ramas caídas, pendientes irregulares. Me caí 2 veces antes de llegar a un claro, las palmas raspadas, la rodilla sangrando a través del mezclilla, pero me levanté cada vez. Me dije que siguiera el sol hacia el oeste, siempre al oeste. Ahí tenía que estar el camino. Alrededor de las 4 de la tarde, encontré un arroyo pequeño. Bebí de él como un animal. Junté el agua con las manos y dejé que me corriera por el frente. Me senté allí un rato. No mucho, solo lo suficiente para recuperar el aliento. Luego me moví otra vez. Caminé hasta que cayó la noche. El frío se instaló rápido.
Había olvidado lo cruel que se vuelve el aire cuando el sol desaparece. Encontré un hueco bajo un pino de ramas bajas. Junté hojas secas a mi alrededor y me recosté rígida como una tabla. No dormí. Mi mente estaba en llamas, demasiado ruidosa para descansar. Repetía lo mismo una y otra vez. Te dejaron morir. Tu hijo te dejó morir. Esperé a que llegaran los animales, a que el miedo se apoderara de mí, a sentir ganas de rendirme, pero nada de eso llegó. Solo esto. Si sobrevivo, ellos pierden. Si salgo viva de aquí, lo recuperaré todo. Me quedé despierta toda la noche. Mi aliento visible en la oscuridad, el bosque hablando en crujidos y chasquidos. Y cuando llegó la primera luz, delgada, gris, casi sagrada, me levanté otra vez y caminé. Para la mañana, mi cuerpo se había endurecido en un solo dolor continuo. Ya no era solo dolor, era peso. Cada respiración se sentía como arrastrar grava por el pecho, pero estaba viva. Y estar viva significaba moverse. El bosque a mi alrededor había cambiado de colores durante la noche. La neblina matinal se aferraba al matorral, pálida y fría, y el aire olía a pino y a hierro. A lo lejos, un pájaro carpintero golpeaba un tronco hueco. Lo tomé como una señal. Algo todavía tenía ritmo ahí, aunque yo no. Mis zapatos estaban empapados por el arroyo. Mi calcetín izquierdo se había roto, y el borde me rozaba el talón hasta dejarlo en carne viva. Cuando intenté caminar, la cadera gritó, pero ahora el grito era más bajo, como un sonido que ya había aceptado que nadie lo escucharía. Seguí el agua. Eso era algo que mi esposo Tomás solía decir. Si te pierdes, sigue el agua. Te llevará a algún lugar donde vive gente, o a algún lugar donde alguien murió intentándolo. Nunca pensé que necesitaría ese consejo de verdad. Cada 100 metros me detenía, apoyándome en un árbol. La garganta me ardía de sed. Los labios se me habían abierto. Masticaba agujas de pino solo para producir saliva. El sabor era fuerte y amargo. Pensé en cómo Lorena solía regañarme por guardar cosas de supervivencia en el coche. Una manta vieja, una linterna, barras de granola. Las saqué el mes pasado cuando ella se ofreció a limpiar la cajuela. Ahora entendía lo que realmente había hecho. Habían planeado esto durante semanas, tal vez más. Hubo un momento, en algún punto entre la segunda caída y la quinta, en el que quise acostarme y dejar que todo terminara. Llegó en silencio, como un susurro. Nadie viene, Aparicia. Nadie te está buscando. Casi lo creí. Casi. Entonces vi un envoltorio de dulce pegado a un arbusto. Brillante, morado, medio enterrado en la tierra. Una tontería, pero humano. Lo recogí y lo guardé en el bolsillo, como prueba de que el mundo todavía existía más allá de esos árboles. El sol subió más alto. Quizá ya era mediodía. Estaba mareada, moviéndome más despacio. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte adelante. Tal vez un arroyo más ancho, tal vez un río. Gaté. Los últimos metros cuesta abajo, y lo vi. Un arroyo angosto cortando el bosque, poco profundo pero rápido. Caí de rodillas y volví a beber. Sabía a vida y a tierra al mismo tiempo. Luego me recosté de lado, con la mejilla hundida en el musgo, y me reí. Una risa seca, quebrada, que espantó a un pájaro de una rama cercana. Durante unos minutos me permití imaginar un helicóptero, un equipo de rescate, el titular de las noticias. Mujer anciana encontrada con vida después de 5 días en la sierra, pero incluso en mi fantasía, nadie venía por mí. Julio no me estaba buscando. Lorena no estaba llorando. Probablemente ya estaban llamando a la aseguradora, fingiendo estar destrozados. Me incorporé, con los dedos temblando. Todavía no susurré. Aún no te toca ganar. Fue entonces cuando recordé el camino. Antes de tomar la vereda del bosque, habíamos pasado junto a una gasolinera con un letrero verde desteñido. Ruta Estatal 17. La vi solo un segundo, pero estaba al oeste del sol naciente. Si podía seguir caminando hacia el oeste, volvería a encontrarla. Sonaba ridículo, pero los planes ridículos eran lo único que me quedaba. Las horas siguientes fueron un borrón de movimiento y caídas. El suelo del bosque se volvió piedra y raíces. Una vez resbalé y me golpeé el hombro con tanta fuerza que la vista se me nubló. Creí escuchar a alguien llamando mi nombre. Respondí. Pero solo era el viento entre las ramas, cruel y suave. Al caer la tarde, tropecé hasta llegar a un pequeño claro. Había algo ahí, una cabaña, o lo que quedaba de una.
el techo hundido, la puerta colgando de lado, pero tenía 4 paredes y algo de sombra contra el viento. Me arrastré adentro como un animal. El aire olía a podredumbre y a humo viejo. En una esquina había una catre de metal, oxidada pero todavía firme. Me senté en ella, con las piernas temblando. En el suelo encontré una lata, un encendedor roto y una revista desgarrada del año 2004. No pude encender fuego. Mis manos no obedecían, pero hallé una cobija rígida y sucia y me la envolví de todos modos. Esa noche me permití llorar, no porque tuviera miedo, sino porque estaba enojada. Enojada por haber pasado toda una vida haciéndoles todo fácil, firmando cheques, pagando hipotecas, perdonando cada pequeño desprecio como si fuera estrés. Enojada por haber sido demasiado educada para notar cuándo el amor se había convertido en conveniencia. En algún punto de la oscuridad, algo aulló. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se desvaneció. Solo un coyote, tal vez. O el bosque riéndose. Susurré al silencio. Debiste asegurarte de que estuviera muerta, Julio. Luego cerré los ojos y apoyé la cabeza en el frío armazón de metal. Lo último que recuerdo antes de quedarme dormida fue la silueta de los árboles a través del hueco del techo, negros contra un cielo amoratado. Me hice una promesa. Mañana encuentro el camino. Mañana gateo si hace falta. Mañana empiezo a recuperar todo. Cuando desperté, fue por el sonido de mis propios dientes castañeteando. La cobija estaba húmeda por el rocío. La luz del amanecer se filtraba por las tablas rotas como dedos delgados. Seguía en la misma cabaña destrozada, pero mi cuerpo se sentía 10 años más viejo. La lengua la tenía hinchada de sed. Mi pierna derecha había tomado el color de la arcilla. Por un minuto pensé que había muerto durante la noche. Luego intenté moverme, y el dolor me recordó que no. Cada articulación gritaba. Mis manos estaban cortadas y llenas de ampollas. Las palmas parecían la corteza de los árboles a los que me había aferrado. Pero mi mente estaba más clara ahora. El hambre hace eso. Te despoja de todo. Deja solo lo que importa. Me senté despacio. Conté respiraciones. 1, 2, 3. Esta vez el mundo no giró. Eso era avance. Necesitaba comida. Agua podía volver a encontrar, pero sin comida me apagaría antes de llegar a cualquier camino. Revisé el pequeño refugio. Nada, solo la lata, medio llena de agua de lluvia. Me la bebí toda. Mi reflejo tembló en el fondo. El rostro de una anciana, sucia, cansada, con los ojos hundidos pero vivos. Entonces regresó a mí la voz de mi esposo Tomás, clara como si estuviera justo detrás. Siempre fuiste terca, Aparicia. Demasiado terca para morir fácil. Lo decía cada vez que yo trabajaba con fiebre o reparaba el techo del granero sola, porque Julio nunca fue bueno con las escaleras. Sonreí. Incluso ahora tenía razón. Usé una de las patas de la catre como bastón y salí de la cabaña. El aire afuera era cortante, casi metálico. El bosque olía distinto por la mañana, húmedo y crudo. Vapor subía del suelo donde el sol lo tocaba. Seguí la luz otra vez. Oeste, siempre al oeste. A media mañana encontré un matorral de zarzamoras, salvaje y enredado. La mitad de las moras estaban marchitas, pero algunas todavía servían. Comí con las manos temblorosas, las espinas desgarrándome los dedos. La dulzura casi me quebró. Las lágrimas llegaron entonces, pero silenciosas. Lágrimas de vida. Hoy no susurré. Me voy, Lorena. Hoy no. El sendero descendía hacia una barranca estrecha. Rocas, lodo, raíces, una trampa de la naturaleza. Casi me doy la vuelta, pero la pendiente apuntaba en la misma dirección que necesitaba. Así que empecé a bajar, apoyándome en el bastón. A mitad del descenso, la tierra cedió bajo mis pies. Caí con fuerza, rodando, la boca llena de tierra, los hombros ardiendo. Cuando me detuve, no pude moverme por un momento. El cielo giraba. Un hilo de sangre me corrió por el cuello. Me tomó 5 minutos solo volver a ponerme de rodillas. El bastón había desaparecido. La muñeca derecha se sentía mal, quizá torcida, quizá algo peor. Pero el aire aquí era distinto, menos pesado. Escuché algo débil, como un zumbido, bajo y constante. Contuve la respiración. Motores. Me quedé inmóvil, escuchando. Ahí estaba otra vez. No cerca, pero tampoco lejos. Empecé a gatear hacia el sonido. No era heroico. Era patético, lento,
desesperado, pero era movimiento, centímetro a centímetro, sobre la tierra húmeda y las hojas caídas. Mi cuerpo había dejado de ser mío horas atrás. Ahora solo era una herramienta, y la usé. Después de lo que parecieron horas, lo vi. Un destello gris entre los árboles. Metal. Me arrastré un poco más. Un camino. Estrecho, agrietado, pero real. Me reí entonces. Un sonido seco y roto que espantó a un cuervo del barandal. Lo logré. Pero el camino estaba vacío. Sin autos, sin gente. Solo silencio y el leve zumbido de insectos. Mi risa se convirtió en sollozo. Me senté a la orilla, respirando polvo y fantasmas de escape. Y por primera vez, desde aquella mañana en el bosque, dejé que mi mente regresara a casa. Imaginé la casa en la calle Laurel, el arbusto de lilas que Tomás plantó antes de morir, el buzón descascarado con mi nombre aún medio pintado. Ah, Medina. Imaginé a Julio de pie en la entrada, tal vez ensayando su historia para la policía. Simplemente se desorientó. Ya saben cómo era, tan olvidadiza. Y a Lorena, con su cabello perfecto, llorando a voluntad, siempre fue buena en eso. Apreté la palma contra el asfalto, áspero y tibio. Me volverán a ver, dije en voz alta. Me verán subir ese porche caminando. Una sombra se movió. Por un momento, pensé que era mi imaginación. Entonces lo escuché, el rugido bajo de un motor. Una camioneta apareció en la curva, con los faros apagados, avanzando despacio. Agité los brazos con debilidad. El conductor frenó de golpe, levantando una nube de polvo. Un hombre bajó del vehículo, de unos 40 y tantos años, con una gorra roja y esa expresión que la gente reserva para los fantasmas. Jesús, señora, dijo. ¿Está bien? Intenté hablar, pero las palabras se enredaron. Solo salió un susurro ronco. Por favor. Necesito llegar al pueblo. Dudó un segundo y luego asintió. Suba. Yo la llevo. Me ayudó a sentarme en el asiento del copiloto. El olor a gasolina y café llenó la cabina. Me ofreció agua de una botella de plástico. Me la bebí de un solo trago. ¿Qué pasó?, preguntó mientras arrancaba. ¿Se perdió? Miré por la ventana los árboles, deslizándose hacia atrás. Algo así. ¿Tiene familia por aquí? Casi me reí. Ya no. No insistió. Manejamos en silencio. Cuando el bosque empezó a clarear y aparecieron los primeros techos, sentí que algo se me apretaba en el pecho. No era alivio. No era miedo. Era algo entre ambos. No había terminado de sufrir. Solo había terminado de estar perdida. Déjeme cerca de la avenida Hidalgo, le dije. Desde ahí puedo caminar. ¿Está segura? Asentí. He caminado mucho. Me dejó junto a la vieja gasolinera, la misma por la que habíamos pasado esa mañana antes de que me llevaran al bosque. Me quedé ahí, viendo cómo su camioneta se perdía a lo lejos. Había vuelto a casa. No estaba a salvo todavía, pero lo suficientemente cerca como para empezar una guerra. Lo primero que noté fue lo normal que se veía todo. Los autos pasaban, la gente paseaba perros, cargaba bolsas del súper, gritaba por teléfono. La gasolinera tenía el mismo anuncio descolorido ondeando sobre la ventana. Ahora servimos desayunos. Mi pueblo no había cambiado. No por mi desaparición, no por mi sufrimiento. La vida, al parecer, seguía sin mí, sin ningún problema. No fui a casa. Todavía no. En lugar de eso, caminé despacio y chueca, como alguien que se recupera de una cirugía, por la avenida Hidalgo hasta el único lugar donde podía desaparecer un rato. El motel Pino Dorado. Llevaba ahí desde los años 70. Seguía teniendo el mismo letrero de neón agrietado y macetas con geranios de plástico. No había entrado en más de 20 años, no desde que el hermano de Tomás vino de visita y bebió demasiado como para quedarse en nuestra casa. El hombre detrás del mostrador no me reconoció. Buenas, dijo. ¿Necesita un cuarto? Miró mi ropa manchada de tierra. Sí, respondí. Solo por una noche. No hizo preguntas. Tal vez me veía como alguien que había huido. Tal vez lo había hecho. El cuarto estaba frío. Olía a cloro y a aire viejo. Me quité los zapatos, haciendo una mueca cuando la piel del talón se quedó pegada al calcetín. No lloré. Me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo, mirando la vieja televisión en la esquina sin encenderla. Pude haber llamado a alguien, a la policía, a la estación local, pero no lo hice. Todavía no. En su lugar,
Abrí el cajón del buró y encontré una libreta delgada con un lápiz corto. Empecé a escribir. No era una carta, no era una confesión, era una lista, lo que les di. 42,000 pesos para el negocio fallido de Julio. La casa, aún a mi nombre, pero por razones fiscales ellos pagaban los servicios. El Toyota Camry. Dejé de manejar después de la cirugía dental de Lorena, la instalación de la alberca para unos nietos que nunca venían, el poder notarial firmado hacía 3 años, bajo presión, mi póliza de seguro actualizada hacía 6 meses. Julio, beneficiario. Cada renglón se sentía como sacarme una muela, no por el dinero, sino por lo fácil que había dicho que sí. Siempre me dije que era amor. Eso hacen las madres. Ayudamos, damos, guardamos silencio. Pero ahora, cada sí se sentía como un clavo, y ellos usarían esos clavos para construir mi ataúd. Cuando terminé la lista, doblé el papel y lo metí debajo de la almohada. Luego me recosté, mirando el techo cuarteado. No dormí, solo esperé. A las 7 de la noche, salí del cuarto. Caminé despacio hacia el borde del pueblo, hacia la calle Laurel, mi calle. No me acerqué lo suficiente para que me vieran, solo lo bastante para ver las luces. Mi casa estaba iluminada. Las luces del porche, de la sala, de la cocina. Reconocí el patrón. Era la configuración para visitas. Y entonces vi la razón. Globos atados al buzón, plateados, flotando como disculpas. Estaban haciendo un memorial. Me quedé en la sombra del roble frente a la casa y observé cómo llegaban los invitados. Vecinos, compañeros de trabajo, algunas personas del grupo de la iglesia de Julio. Traían comida, se abrazaban, reían. Y entonces la vi, Lorena, con un vestido oscuro, el cabello recogido, los ojos rojos, pero el maquillaje impecable. Era buena, eso sí se lo reconozco. Sabía vender el dolor como una profesional. Estaba en lo alto de los escalones, con una mano en el pecho, asintiendo mientras la gente le daba el pésame. Julio no estaba afuera, pero podía imaginarlo dentro, preparando su discurso. La perdimos demasiado pronto. Era olvidadiza. Pensamos que solo había salido a caminar. Nunca imaginamos. No sentí nada, ni rabia, ni desgarro, solo una claridad profunda y precisa. Me estaban llorando bajo mi propio techo, sobre comida que probablemente yo había pagado. Que llorarán, que se lamentaran, que creyeran por ahora que se habían salido con la suya, porque mañana todo iba a cambiar. Me di la vuelta y regresé al motel, con cada paso más firme que el anterior. Dormí esa noche, profunda y fría como una piedra. Cuando desperté, había un solo pensamiento en mi mente. Necesito mi dinero, mis derechos, mi nombre. A las 9 en punto entré a mi banco. La cajera joven, despierta, sonrió y se quedó rígida al verme. Señora, lo siento, quisiera hablar con Ricardo Durán, dije, mi gerente de cuenta. Hubo una pausa. Luego, por supuesto, lo llamaron desde atrás. Salió 5 minutos después, con una carpeta y una taza de café. Casi deja caer ambas cosas cuando me vio. Señora Medina, viva, dije, y quiero revisar mis cuentas. Nos sentamos en su oficina de paredes de cristal. Él jugueteaba con el bolígrafo, sudando. Nos informaron que usted, es decir, su hijo. No le pregunté qué le dijo, dije con calma. Le pedí revisar mis cuentas. Todas, hoy. Tragó saliva. Sí, claro, de inmediato. Tardó 1 hora. Cada transacción, cada retiro, cada pago automático mensual que yo no había autorizado. Resultó que Julio había estado muy ocupado, reasignando, renombrando, consolidando activos. Le dijo a Ricardo 2 semanas antes que se estaba preparándose sin duda para el cobro. Para el mediodía había congelado todas las cuentas conjuntas. A las 12:30 revoqué el poder notarial. A la 1 llamé a mi abogado. ¿El de siempre? ¿El que llevaba lo de Tomás?, preguntó. No dije. Alguien más afilado, porque esto ya no se trataba solo de proteger lo que era mío. Se trataba de hacerlos responder. Para las 2 ya estaba de vuelta en mi cuarto del motel, sosteniendo una carpeta color manila llena de papeles. Papeles legales, reales, poder, no actuación. Todavía no había decidido cuándo aparecer. No en una cena, no en la iglesia. No, esperaría el día en que pensaran que habían ganado.
el día en que llegara el cheque. Y entonces cruzaría esa puerta, no como un fantasma, no como una víctima, sino como un ajuste de cuentas. Para cuando dejé el motel, habían pasado 2 días. Me lavé la tierra del rostro, me recorté el cabello con las tijeras del motel, incluso tomé prestado un cardigan claro de la tienda de segunda mano de al lado. Cuando miré mi reflejo en el espejo del baño, casi no me reconocí. Había algo en mis ojos que antes no estaba. Quietud, no perdón, solo la que llega cuando dejas de suplicarlo. Tomé un taxi al otro lado del pueblo. No le dije al chofer dónde vivía en realidad. Cerca de Morelos y Séptima, le dije. La casa blanca con lilas. Asintió. No le importó. Le agradecí por eso. La gente a la que no le importa es útil cuando planeas volver de entre los muertos. El aire estaba pesado, espeso, con promesa de lluvia. Le pedí que se detuviera media cuadra antes. La cadera me dolió al bajar, pero el dolor se sentía distinto ahora. Menos sufrimiento, más prueba de que había sobrevivido. Lo primero que vi al doblar la esquina fue la manta. En amorosa memoria de Aparicia Medina, 1949-2023. La habían colgado en mi porche. Me detuve. Solo miré. Mi porqué, mi nombre, mi muerte. Incluso usaron la foto del funeral de Tomás, la que llevaba la bufanda azul que me compró en Oaxaca. Debieron haberla sacado de la pared de mi recámara. En la entrada, Julio hablaba con un hombre de traje oscuro, representante del seguro, supuse. La postura lo delataba, la inclinación educada, el asentir ensayado, la falsa compasión. Lorena rondaba cerca, manos entrelazadas, ojos húmedos. Interpretaba su papel a la perfección. Me quedé detrás del seto del vecino, observando. Julio estaba recién afeitado, el cabello peinado hacia atrás. Llevaba la chamarra que le regalé en su último cumpleaños. Se veía más joven de lo que era. Siempre fue bueno para verse presentable cuando importaba. El hombre le entregó un documento. Julio lo firmó sin dudar. «Eso es todo», dijo el agente. «Cuando el cheque se libere, recibirá confirmación por correo. Lamento nuevamente su pérdida». La voz de Julio fue suave, serena. «Gracias. Era una mujer maravillosa». Casi me reí. Una mujer maravillosa, de las que se abandonan entre árboles. Cuando el hombre se fue, Lorena se volvió hacia Julio. Su sonrisa cayó en cuanto el auto desapareció. «¿Entonces cuánto?» «Suficiente», dijo. «Más que suficiente». Los vi entrar. El brazo de Lorena enlazado al suyo. Mi hijo y su esposa perfecta, planeando su nueva vida sobre mis huesos. Me quedé afuera hasta que empezó a llover. Gotas frías, finas, implacables. Luego caminé hasta el final de la calle y me senté en la parada del camión. Una mujer a mi lado, de mediana edad, con una bolsa del súper, me ofreció un pañuelo. «¿Funeral?», preguntó en voz baja, señalando la casa. «Dudé». «Algo así». Sonrió con amabilidad. «El aniversario de mi madre fue la semana pasada. A veces todavía espero que me llame». «Tonto, ¿no?» «No es tonto», dije. «Es humano». Esa noche regresé al motel y encendí la televisión por primera vez. Las noticias locales estaban al aire. La historia trágica continúa mientras familiares y amigos lloran la desaparición de Aparicia Medina, de 74 años, dijo el presentador. Las autoridades no descartan un accidente. Mostraron mi foto, mi casa, el duelo falso de mi hijo. Lo vi todo en silencio. Luego apagué la televisión y me senté en la oscuridad. No era tristeza lo que sentía, era una extraña satisfacción contenida. Habían construido una mentira perfecta y yo iba a quemarla, una verdad a la vez. A la mañana siguiente, regresé al banco. Ricardo había hecho bien su trabajo. Las cuentas estaban congeladas. El seguro de vida había quedado marcado para investigación. La vía legal había comenzado. Luego llamé a mi abogada, la licenciada Paola Paredes, afilada como vidrio, 40 años, ojos de halcón. La encontré por recomendación del primo del encargado del motel. De todas las personas, los pueblos pequeños tienen su utilidad. Escuchó con atención mientras le contaba todo. Cada transacción, cada documento, cada manipulación. No me interrumpió. Cuando terminé, dijo en voz baja: «Señora Medina, si aunque sea la mitad de esto es cierto, es intento de homicidio». Asentí. «Ellos no lo verán así». Se acomodó los lentes. «Tal vez no, pero la policía sí, especialmente cuando descubran quién presentó la reclamación del seguro».
No los quiero en la cárcel, dije. No todavía. Primero quiero recuperar todo. La licenciada Paredes sonrió apenas. Entonces empezaremos con la casa. Esa misma tarde fuimos juntas. Ella insistió en que me quedara en el coche mientras hablaba con ellos. La lluvia se había convertido en llovizna. Desde la ventana la vi subir al porche. Tocó. Lorena abrió la puerta, primero confundida, luego a la defensiva. Julio apareció detrás de ella. Hablaron poco, tensos. La licenciada Paredes les entregó un sobre. Notificación legal. No pude oír lo que se dijo, pero el rostro de Lorena cambió de color 3 veces. La mandíbula de Julio se tensó. Miró hacia la calle una sola vez. Sus ojos recorrieron el coche estacionado sin reconocerme. Luego la licenciada Paredes se dio la vuelta y regresó, tranquila, compuesta. Se sentó en el asiento del copiloto. Tienen 72 horas para desalojar, dijo. Miré el parabrisas, el reflejo mojado de mi propio porche. Bien. Tendrá que presentarse a la audiencia, añadió, para confirmar identidad. Sonreí apenas. Ahí estaré. Esa noche dormí con el sobre la mesita de noche. La lluvia golpeaba la ventana. Por primera vez desde el bosque sentí algo cercano a la paz. No una paz suave, la que llega antes de la tormenta. Mañana lo sabrían. Mañana, la mujer muerta regresaría a casa. El juzgado olía a limpiador de limón y a discusiones viejas. Me senté en la banca de madera cerca de la sala 3B, una carpeta sobre el regazo, los dedos apoyados en su borde. A mi alrededor, la gente susurraba, escribía, hacía clic con los bolígrafos. Divorcios, juicios menores, disputas testamentarias. Yo estaba ahí porque había regresado de entre los muertos y tenía documentos para probarlo. Señora Medina, dijo el actuario del juzgado, con voz tranquila y educada. Me puse de pie, las rodillas rígidas, pero firmes. Sí. Abrió la puerta. Están listos para usted. Dentro, la sala estaba casi vacía. Solo la jueza, una secretaria y la licenciada Paredes a mi lado. En la otra mesa, Julio y Lorena. La cabeza de Julio se levantó en seco en cuanto entré. Abrió la boca, luego la cerró. Vi cómo la sangre se le iba del rostro. Lorena no se giró de inmediato. Siguió mirando al frente, las manos juntas, como una niña en misa, pero vi cómo se le tensaron los hombros, como si hubiera sentido pasar un fantasma. La jueza bajó la vista al documento frente a ella. Esta audiencia concierne a la verificación de identidad de la señora Aparicia Medina en relación con reclamaciones de propiedad y seguro iniciadas por terceros. ¿Está presente la solicitante? Aquí estoy, dije, con la voz firme. Julio parpadeó y se puso de pie de golpe. Su señoría, esto es una locura. Ella está... Titubeó. No pudo decirlo. Viva terminé por él. Estoy viva. Lorena por fin me miró. Sus ojos me recorrieron como si yo fuera una actriz callejera, fingiendo ser alguien que no era. No dijo nada, pero lo vi en su cara. Miedo. La jueza no sonrió, pero su tono se suavizó. Comenzaremos confirmando su identidad, señora Medina. Entregué mi acta de nacimiento, mi identificación oficial, mi licencia de conducir. Vencida, pero mía. La licenciada Paredes pasó el expediente médico de la clínica de urgencias que visité al día siguiente de escapar del bosque. Fotos de las lesiones. El reporte policial presentado esa misma mañana. Página tras página. La jueza revisó todo en silencio. Julio permaneció inmóvil como piedra. Solo una vez lo vi mirar a Lorena, y esa mirada lo dijo todo. Esto no era parte del plan. Ellos pensaron que moriría en silencio, que la naturaleza cubriría su crimen. En lugar de eso, volví con tinta y testigos. Tras una larga pausa, la jueza levantó la vista. Este tribunal reconoce a la señora Aparicia Medina como legalmente viva y plenamente capaz de administrar su patrimonio con efecto inmediato. Todos los derechos de propiedad y financieros regresan a ella. La licenciada Paredes asintió. Iniciaremos los procedimientos para revertir la transferencia de autoridad y restaurar la propiedad de la casa de la calle Laurel. La jueza golpeó el mazo una vez. Así se ordena. Eso fue todo. Sin dramatismo, sin indignación. Solo el sonido del mazo y el final de su juego. Cuando nos levantamos para salir, Julio dio un paso hacia mí. Bajó la voz hasta un susurro. Mamá, ¿qué estás haciendo? Lo miré a los ojos. Estoy volviendo a casa.
Lorena le agarró el brazo, tirando de él hacia atrás. No siseó ella, pero yo no había terminado. Me volví hacia la jueza. Su señoría, ¿puedo solicitar el acompañamiento de un actuario del juzgado y apoyo de la policía municipal cuando regrese a la propiedad? La jueza asintió. Concedido. Esa misma tarde, observé desde la distancia cómo un actuario del juzgado, acompañado por un policía municipal, tocaba a mi puerta. Julio abrió. Dijo algo. El oficial le entregó la misma notificación que la licenciada Paredes ya les había dado. Lorena se quedó en el pasillo, con los brazos cruzados, sin moverse, sin hablar. Les quedaban 48 horas. No regresé al motel. Me registré en una posada pequeña cerca de la biblioteca. Caminé la cuadra por mi cuenta. Me senté en una banca frente a la panadería antigua y vi pasar a la gente. Nadie me reconoció. O tal vez sí. Y no estaban seguros de si estaban viendo a un fantasma. Esa noche volví a escribir. No una lista esta vez. No hechos. Una carta para mi nieta, Magdalena. Si te han hecho creer que morí, quiero que sepas la verdad. No morí. Me dejaron. Pero regresé. Y no regresé por venganza. Regresé para recordar quién soy. Tú siempre me viste, incluso cuando ellos no. Te estaré esperando cuando estés lista para encontrarme. Con amor, abuela. Doblé la carta, la sellé y la llevé a la oficina postal al amanecer. La mujer detrás del mostrador miró el nombre y la dirección. ¿Su familia?, preguntó. Sonreí. Todavía no, pero quizá algún día. Otra vez. Luego me giré hacia la calle Laurel. Mi calle, mi porqué, mi nombre aún en el buzón. Mañana ya no estarían, y yo volvería a entrar a mi casa, no como invitada, no como una madre pidiendo espacio, sino como la mujer que la construyó, sola, viva y libre. No quería ir a la policía, no porque tuviera miedo de que no me creyeran, aunque sabía que era un riesgo. No quería porque lo volvía real, porque cuando nombras algo, se convierte en algo que tienes que cargar para siempre. Pero lo que hicieron tenía un nombre, y yo había terminado de fingir lo contrario. Esa mañana, el sol salió limpio, sin lluvia, sin neblina, solo luz, honesta y dura. Me puse la blusa azul marino que había comprado en la tienda de segunda mano, y la abotoné hasta arriba. Tenía un pequeño desgarrón bajo el brazo izquierdo. No lo arreglé. Que vieran el daño, que supieran que no todo estaba pulido y ordenado. La estación no había cambiado. Las mismas sillas de espera con vinil gastado, la misma bandera en la esquina, el mismo mostrador con el letrero despintado. Sea amable. Estamos aquí para ayudar. Di un paso al frente. La mujer detrás del escritorio levantó la vista de su computadora. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, dije. Quiero reportar un delito. Su expresión no cambió. De acuerdo. ¿Qué tipo de delito? Intento de homicidio. Respondí. Entonces sí me miró. ¿Perdón? Mi nombre es Aparicia Medina. Tengo 74 años. Residente de la calle Laurel. Le entregué mi identificación y un documento doblado de la licenciada Paredes, una declaración notariada con fechas, notas médicas y una línea de tiempo. Fui dejada para morir en un bosque de la sierra hace 5 días por mi hijo y su esposa. Parpadeó despacio. Un momento, por favor. 10 minutos después, estaba sentada en una sala pequeña, sin ventanas, de esas donde empiezas a sudar, incluso cuando hace frío. Entró un oficial más joven, el comandante Matías Enríquez, de 30 y tantos años, corte de cabello prolijo, con un rostro que parecía más cómodo detrás de una computadora que en el monte, pero con ojos firmes. Señora Medina, lo siento, nos informaron que usted había fallecido. Sí, dije. A mí también. Hizo una pausa. ¿Puedo grabar esta conversación? Asentí. La luz roja parpadeó. Juntó las manos. Cuénteme todo desde el principio. Y lo hice. Desde la mañana en que dijeron que iríamos a una caminata corta, hasta el momento en que se fueron en el coche, y las 2 noches en el bosque. Las ampollas, las moras, la cabaña oxidada, la caminata hasta el camino, el conductor de la camioneta que me recogió, el motel, el banco, la abogada, el trámite del seguro ya en marcha. No logré, no titubeé. Enríquez no me interrumpió, solo preguntó fechas y nombres. Lo anotó todo. Cuando terminé, subí la manga y le mostré los moretones aún visibles en mis brazos, los cortes en las palmas, la piel en carne viva del tobillo.
Ya me revisó un médico, dije. Todo está documentado. Guardó silencio un largo rato. ¿Sabe por qué harían algo así? Lo miré. Es usted un hombre inteligente, comandante. ¿Sabe por qué? Dinero. Casi $250,000 del seguro de vida. Además de la casa, las cuentas y todo lo demás que creyeron que podían quedarse. Exhaló despacio. Entiende que esto será delicado. Son su familia. ¿Lo eran, Koheji? Ya no. Asintió. ¿Quiere presentar cargos? Quiero que se investigue correctamente. No busco venganza. Busco la verdad. Cerró el expediente. Tendrá noticias nuestras en 48 horas. Si lo que dice se sostiene, y parece que sí, avanzaremos. Me puse de pie. Las rodillas crujieron, pero no me importó. Comandante. Sí, sé cómo se ve esto. Una anciana, problemas familiares, malas decisiones, algo de dinero, fácil de descartar. No discutió, pero yo salí arrastrándome de ese bosque para mirar a la gente a los ojos. No soy solo una madre ni una víctima, soy una testigo, y pienso ser escuchada. Su rostro no cambió, pero algo en su postura sí. Sí, señora. Afuera. La luz me lastimó los ojos. Saqué los lentes de sol del bolsillo, unos baratos de estante giratorio, me los puse como una armadura. No fui a casa. Todavía no. Caminé hasta la cafetería de la calle Octava, la que no visitaba desde que murió Tomás. Pedí un café negro, me senté junto a la ventana, vi a la gente vivir, y esperé. 2 horas después, mi teléfono vibró. Número desconocido. Señora Medina, era la voz de Henríquez. Hemos revisado la documentación inicial. He asignado un equipo. Abrimos una investigación formal. Cerré los ojos. No de alivio, de preparación. Me habían cubierto de tierra. Ahora me verían levantarme. Hubo un tiempo en que habría muerto por Julio. No en el sentido dramático, no del tipo que ves en las películas. Me refiero al tipo silencioso, cotidiano. El tipo en el que trabajas turnos dobles para que tu hijo pueda ir al viaje escolar, en el que cenas pan tostado para que alcance para la cuota del fútbol, en el que mientes por él cuando los vecinos preguntan por qué la ventana del frente volvió a romperse. Sí, morí un poco por él, poco a poco. Pero en ese entonces pensé que eso era lo que se suponía que hacían las madres. Tomás y yo lo tuvimos tarde. Yo tenía 36 años. Tomás tenía 41. Todos decían que éramos valientes por tener un bebé tan cerca de la mediana edad. Yo no me sentía valiente, solo me sentía afortunada. Julio era un bebé dulce, siempre tibio, siempre estirando los brazos. Dormía hecho un ovillo contra mi costado, como si nunca fuera a necesitar a nadie más. Cuando tenía 4 años, me dijo que yo hacía los mejores hotcakes del mundo. Cuando tenía 8, dijo que algún día me compraría una casa con techo de oro. Cuando tenía 12, lloró cuando me fui un fin de semana a un curso de capacitación. Cuando tenía 16, dejó de hablarme, a menos que necesitara algo. Me dije que era normal. Los adolescentes se alejan, luego regresan. Pero Julio nunca regresó. Verdad, entró a un colegio comunitario y lo dejó después de un semestre. Consiguió trabajo en una aseguradora. Se mudó cuando tenía 23 años. ¿No lejos? Apenas a 20 minutos. Pero bien pudo haber sido otro planeta. Dejó de llamar, dejó de visitar, salvo cuando necesitaba algo. Casi siempre dinero. La primera vez que pidió un préstamo fue poco. Solo 200. Mamá, mi pago se retrasó. Luego fueron 500, luego 2,000, luego 10,000 pesos. Siempre se los di. Tenía ahorros. Tenía la pensión de Tomás. Y tenía el recuerdo de un niño pequeño, que una vez me hizo una tarjeta que decía: «Eres mi mejor amiga, mamá. Para siempre». Guardé esa tarjeta. Todavía la tengo. Doblada a la mitad, guardada en mi Biblia, como una flor prensada de otra estación. Luego llegó Lorena. Llegó como una ráfaga de perfume y opiniones duras. Sonreía demasiado y abrazaba muy poco. Decía cosas como: «Ay, ¿no es adorable?», cuando le mostraba las colchas que yo hacía. Decía que debía reducir mi espacio, porque las escaleras no eran seguras a mi edad. Julio cambió a su lado. O tal vez solo se volvió más él mismo. Ella manejaba todo. Sus correos, sus cuentas, a veces incluso su teléfono. «Solo estamos tratando de simplificar las cosas», dijo una vez. «Ya sabes cómo se distrae». Pero yo sabía más. Se adueñaron de mi casa, centímetro a centímetro.
Primero fue solo quedarse un fin de semana, mientras fumigaban su departamento. Luego un mes, porque la cocina necesitaba reparaciones. Y de pronto, yo vivía en el cuarto de visitas, y ellos administraban la propiedad. Ella cambió los muebles, pintó las paredes, tiró mi tetera, dijo que estaba cuarteada, dijo que no era segura. Nunca preguntaron, y yo nunca los detuve. Me dije que estaba manteniendo la paz, que Julio estaba bajo presión, que Lorena tenía buenas intenciones, aunque juzgara todo. Pero en algún lugar muy profundo, lo sentí. El borrado lento. Comenzó con el espacio, luego las rutinas, luego las decisiones, luego los nombres. Dejó de llamarme mamá. Empezó a llamarme Aparicia. Cuando estábamos con los amigos de ella, dijo que sonaba más moderno, que señora Medina era demasiado distante, que mamá hacía pensar a la gente que yo era mayor de lo que parecía. Sonreí, me reí, me dije que no importaba, pero sí importaba, porque el día en que alguien borra tu nombre es el día en que empieza a olvidar que eres una persona. Cuando me pidieron que firmara los derechos financieros, por si acaso pasaba algo, dudé por primera vez, pero trajeron papeles, trajeron café, trajeron encanto, y volví a decirme que estaba bien. No tenía nada que ocultar. Esa fue la última vez que vi en los ojos de Julio algo parecido al cariño. Después de eso, cada interacción tuvo filo. ¿Te acordaste de pagar el predial? ¿Ya surtiste tus medicinas? ¿Sigues escribiendo cheques para la iglesia? Eso no es inteligente, mamá. Me llamaba mamá, solo cuando estaba molesto. Luego vino el seguro. Solo vamos a actualizarlo, dijo Lorena con dulzura. Está desactualizado. Todavía tienes a Tomás como beneficiario principal. La miré. Tomás está muerto. Sonrió como si yo fuera lenta. Exacto. Entonces pondremos a Julio. Por seguridad. Ese fue el momento. El que no admití ni ante mí misma. Lo vi en sus ojos. No amor, no cuidado, intención. Y, aún, así firmé. Porque alguna parte de mí todavía quería creer que importaba. Todavía esperaba que él recordara. Esos hotcakes. Esa promesa del techo de oro. Esa tarjeta de crayón en mi Biblia. Pero las promesas se desvanecen, y los hijos olvidan. Eso fue lo que pensé. Cuando desperté en el bosque, los labios partidos, la garganta seca, la pierna torcida bajo mi cuerpo. Eso pensé, mientras me arrastraba hacia la luz. Y eso es lo que sé ahora. Con mi cuerpo de vuelta, mi nombre restaurado, mi porche recuperado. No intentaron matarme porque me odiaran. Lo hicieron porque me volví inconveniente, porque pensaron que ya no servía. Pero se equivocaron. Yo seguía aquí. Y por primera vez en mi vida, iban a ver quién era en realidad, sin amabilidad detrás de la cual esconderse, sin amor que los protegiera, sin silencio que los salvara. Ya no madre, ya no banco, ya no fantasma, solo yo, Aparicia Medina. Todavía estaban ahí cuando llegamos. La camioneta de mudanza estaba en la entrada, la puerta trasera abierta, 2 maletas apiladas a un lado, pero nada empacado dentro. Las cortinas cogidas, las luces del porche apagadas, el correo sin tocar. No se estaban preparando para irse. Estaban esperando que alguien cambiara de opinión. Yo no lo hice. El policía municipal bajó primero del coche. Joven, callado, apegado al reglamento. La licenciada Paredes lo siguió, tan serena como siempre, con una copia de la orden judicial en la mano. Fui la última en abrir la puerta del coche. Me tomé mi tiempo. Mi pie tocó la entrada como una promesa. El policía municipal tocó. No hubo respuesta. Volvió a tocar, más fuerte. Actuario del juzgado. Ya se les notificó formalmente. Se acabó el tiempo. Escuchamos movimiento. El sonido de las persianas desplazándose. Luego la puerta se abrió. Lorena estaba ahí, con leggings y una sudadera enorme. El cabello recogido en un chongo alto, como si fuera día de lavar. Me miró a los ojos. Y luego miró más allá de mí, como si yo fuera niebla. ¿Qué es esto?, preguntó, sin emoción. La licenciada Paredes dio un paso al frente. Han sido desalojados formalmente bajo una reversión de emergencia de la transferencia de propiedad. Por orden judicial, el propietario legal ha sido restituido. ¿Se refiere a ella? La boca de Lorena se torció. Sí, dijo la licenciada Paredes. A ella. Julio apareció detrás de ella, descalzo, medio afeitado, con el teléfono en la mano. Esto es innecesario, dijo. Vamos a apelar.
No pueden entrar así nada más. El agente levantó la mano. Señor, tuvieron 72 horas. Recibieron notificación por escrito y tiempo para desalojar. Esto no es una discusión. Julio me miró entonces por primera vez desde el bosque. De verdad me miró. No dijo mi nombre. No preguntó cómo estaba. No pidió perdón. Dio, estás arruinando todo. Casi sonreí, porque era verdad. No solo contaban con mi muerte, habían construido toda una vida sobre ella. Y ahora yo estaba en la puerta, con una orden judicial y 2 testigos, viva y sin parpadear. Esperaré afuera, dije con calma. Tienen 20 minutos. Lorena cruzó los brazos. ¿Crees que esto te hace noble? ¿Crees que a alguien le va a importar? Solo eres una vieja amargada. La licenciada Paredes la interrumpió, con la voz aún suave. No se está ayudando, señora Medina. No soy ella, espetó Lorena. No dije yo. Nunca lo fuiste. Cerraron la puerta de golpe. Dentro escuché cajones, abriéndose, un gabinete, el golpeteo apresurado de cajas medio llenas. Yo no me moví. Me quedé en el sendero mirando la calle. Los vecinos no miraban, las cortinas se movían, pero nadie salía. Los pueblos pequeños saben fingir que no vieron nada. El agente se quedó junto a los escalones. La licenciada Paredes se puso a mi lado. ¿Quiere decir algo?, preguntó en voz baja. ¿A ellos?, asintió. No, esperó. Pero a usted, sí, dije. La escucho. Miré mi jardín, las machetas hechas, el seto que nunca podaron. Pasé 30 años cuidando esta casa. Pintura, goteras, reparaciones, cada pequeña grieta. Me sentía orgullosa. Y luego pasé 5 años viéndolos deshacerla, pedazo por pedazo. Primero cambiaron la pintura, luego cambiaron las reglas, luego me cambiaron a mí. La licenciada Paredes no interrumpió. Creí que el amor significaba silencio, significaba dar, significaba paciencia. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora sé que el amor nunca debe darse por hecho, dije, y que el silencio no siempre es gracia. A veces es solo permiso. La puerta se abrió. Lorena salió primero, pisando fuerte, cargando una bolsa deportiva dentro de una caja de plástico que decía oficina. No me miró. Julio salió más despacio. Traía una mochila y una maleta. Tenía los ojos enrojecidos, la camisa por fuera. Se detuvo a mitad de los escalones. «Pudiste haber hablado conmigo», dijo. «Lo hice», respondí. «Tú dejaste de escuchar». Parecía querer decir algo más. No lo hizo. Cargaron el coche en silencio. Esperé hasta que se fueron. Entonces entré. El aire estaba rancio. La sala olía a algún difusor de varitas, vainilla y químicos. Las paredes seguían del gris pálido que Lorena había insistido en poner. Las cortinas eran nuevas, pero la forma de la casa era mía. El silencio adentro no estaba vacío, estaba limpio. La licenciada Paredes caminó detrás de mí, revisando el papeleo, tomando fotos para documentación. El agente hizo una anotación y salió a confirmar por radio. Me quedé en la puerta de la cocina. Mi vieja tetera ya no estaba. Tampoco el frutero que Tomás y yo compramos en Santa Clara del Cobre. La pared de fotos había sido reemplazada por impresiones de árboles y frases en letra cursiva. Una decía: «La familia lo es todo». La quité de la part y la dejé con cuidado sobre la encimera. Luego abrí la puerta trasera y dejé entrar el aire. Más tarde, cuando todos se fueron, isté, no con mi tetera. Ya no estaba, pero usé una cacerola abollada que encontré bajo el fregadero. Lo bebí de pie en el patio, junto al arbusto de lilas. No había florecido en años. Tal vez lo haría la próxima primavera. Tal vez no. Pero era mío otra vez. Cada rama seca, cada cuarto feo, cada cajón roto, míos. Y esta vez no los iba a regalar. No llamé a Magdalena. Solo escribí la carta, la dejé en el correo. Y esperé. No esperaba que viniera. Vivía a 2 estados de distancia ahora. Universidad, trabajo, su propia vida. No había venido desde el año después de que murió Tomás. Pero 3 días después de recuperar mi casa, alguien tocó la puerta. No el timbre. Un golpe, suave, inseguro. Abrí, y ahí estaba. 24, tal vez 25 ahora. El cabello más oscuro de lo que recordaba, un aro en la nariz, una maleta pequeña a sus pies. Nos miramos. Ella habló primero. «¿Estás viva?», asentí. «Eso parece». Tragó saliva.
Sus ojos se llenaron, pero no cayeron. Pensé que estaban mintiendo. Quiero decir, lo esperaba. Pero dijeron. Se quedó en silencio, miró detrás de ella, como si aún no estuviera segura de no estar soñando. Pasa, Max die. Entró despacio, como si el aire pudiera romperse si se movía demasiado rápido. Se quedó en el pasillo, miró alrededor. Cambiaron todo. Lo intentaron, dije. Soltó la maleta. Luego se volvió hacia mí y me abrazó fuerte, sin palabras, solo calor, presión y ese olor que yo conocía, champú, cuadernos y algo joven que ya no sabía nombrar. No lloré, pero sentí que algo se abría en mi pecho. Nos sentamos en la cocina, sin grandes discursos, sin explicaciones todavía. Prepárate. Ella echó miel en el suyo como cuando era niña. Demasiada. La vi hacerlo, y por un momento sentí que el tiempo había tenido un tropiezo. Luego dijo en voz baja, «Cuéntame qué pasó de verdad». Y lo hice. No todo de golpe, no como un discurso, solo por partes. Le conté del bosque, del tronco, de la camioneta alejándose, de la noche bajo los árboles, del arroyo, de cómo se veía el cielo cuando pensé que iba a morir, de la chabaña, del camino, del motel, de la lista. No me interrumpió, ni una sola vez. Cuando llegué a la parte de la casa, del juzgado, y de la mirada en los ojos de su padre cuando entré, se inclinó hacia adelante, las manos cerradas alrededor de la taza, como si la necesitara para no perder el equilibrio. Y cuando terminé, se recargó en la silla, en silencio, quieta, con el rostro imposible de leer. Luego dijo, «Siempre supe que algo no estaba bien con ellos». Asentí. Incluso cuando era niña, él no era como tú, no veía a las personas. Levantó la vista. Tú eras la única que sí. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. No me sorprende que lo intentaran, dijo, pero sigo enojada. No contigo, con ellos, por creer que podían borrarte. Casi lo lograron, admití, pero volviste. No lo hice para castigarlos, dije. Lo hice porque recordé quién era. Me miró, con los ojos brillantes. Eres mi abuela, eso es lo que eres. Sonreí, y lo seguiré siendo mientras tú quieras. Metió la mano en su bolsa y sacó un cuaderno. Empecé a escribir sobre ti cuando dijeron que habías muerto. No le creí, pero necesitaba un lugar donde poner todo eso. Abrió la primera página y leyó en voz alta. Era la única mujer que conocí que hacía que el silencio se sintiera seguro. Hacía su propia mermelada y nunca usaba perfume. Olía a ropa limpia, a libros viejos y a algo más que nunca supe nombrar, pero que sigo extrañando cuando despierto sola. Escuché, y esta vez dejé que las lágrimas salieran, porque había pasado demasiado tiempo sin ser vista, demasiado tiempo pensando que me había desgastado, en personas que no me querían. Pero esta chica, esta mujer, me recordaba, y tal vez eso era suficiente. Pasamos el resto de la tarde arreglando la luz del porche, reacomodando la sala, encontrando las colchas viejas en el ático, donde Lorena las había metido en una caja de plástico que decía donar. Colgamos una en el respaldo del sillón. «Quiero quedarme unos días», dijo Magdalena. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», respondí. Esa noche, vimos una película en mi laptop. Comimos palomitas del mismo tazón que usaba Tomás. Se quedó dormida a la mitad, enroscada bajo la colcha. Me senté a su lado y la vi respirar. No todo lo que se rompe puede arreglarse, pero algunas cosas regresan, no porque las persigas, sino porque sobrevives lo suficiente para que te encuentren. La llamada llegó un miércoles por la mañana. Magdalena seguía dormida arriba. El piso crujía como siempre, familiar, honesto. Yo estaba tomando mi té junto a la ventana de la cocina. Cuando sonó el teléfono, número desconocido, clave local. Lo supe antes de contestar. «Señora Medina, habla el comandante Matías Henríquez. Necesitamos que venga hoy, a las 11 de la mañana». No preguntó, informó. Eso significaba que el caso había avanzado. «¿Me están acusando?», pregunté. «No, señora, pero necesitamos su declaración oficial para el expediente. Y hay preguntas». «¿Preguntas?». Dije que estaría ahí. No desperté a Magdalena. Le dejé una nota en la mesa de la cocina. Regresó antes del mediodía. «Haz café como te enseñé. Fuego bajo, extracción lenta. Hay pan en el refrigerador. Te quiero». Luego me vestí. Pantalón oscuro,
¿Blusa blanca? Mi anillo de bodas todavía puesto. No por nostalgia, por claridad. Había construido una vida. Tenía peso. Que lo vieran. La estación olía como siempre. Cloro, papel y algo levemente agrio. El comandante Matías Enríquez me recibió en la puerta. Por aquí, dijo. Nos sentamos en una sala pequeña de entrevistas. 2 sillas, una mesa, sin vidrio, sin drama. Pero la grabadora estaba ahí. La encendió. Fecha: miércoles. Hora: 11:06 de la mañana. Oficial presente. Comandante de investigación Matías Enríquez. Entrevistada: señora Aparicia Medina. Propósito: declaración formal sobre presunto intento de homicidio. Por parte de familiares. Julio Medina y Lorena Medina. Me miró. Lista. Asentí. Empezó despacio. Cuénteme esa mañana. La caminata. Se lo conté todo otra vez, esta vez con más detalle. La alegría falsa en la voz de Julio. La forma en que Lorena miró el reloj cuando llegamos al sendero. El momento en que me pidieron que me sentara. Solo un segundo. Y cómo el silencio, después de que se fueron, fue más fuerte que cualquier despedida. Enríquez tomó notas. Asintió, pidió aclaraciones. ¿Alguna vez dijeron algo que indicara intención? ¿Que esto era algo más que abandono? Lo miré a los ojos. Me quitaron el agua, el teléfono, mi identificación. Me dejaron sin nada, solo con una sonrisa y una mentira. Eso no es un accidente, eso es cálculo. No discutió. Y cuando regresé, añadí, ya habían iniciado el trámite del seguro de vida. Eso no fue pánico, eso fue preparación. Enrique se recargó en la silla. Tenemos el papeleo del seguro. Firmado, entregado. 2 días después de que usted desapareció. Y el reporte de persona desaparecida se hizo hasta el 5.º día. Asentí, porque pensaron que no iba a sobrevivir tanto. Hubo un silencio largo. Señora Medina, ¿quiere que los arresten? Era la pregunta que sabía que llegaría. La que Magdalena había rodeado con cuidado. La que la licenciada Paredes no se había atrevido a hacer. Respondí sin parpadear. Quiero que rindan cuentas, porque no entierras viva a tu madre y luego cobras un cheque. Eso no es familia. Eso es fraude y es intento de homicidio. Asintió una sola vez. Estamos armando el caso, pero habrá escrutinio. No estoy aquí por lástima, dije. Estoy aquí por la verdad. Él se veía cansado. No insensible. Solo cansado. Está usted notablemente tranquila, dijo por fin. Ya sobreviví a la parte difícil, respondí. Lo demás es solo papel. Firmé la declaración, página tras página, sin temblor en la mano. Sin pausas. Cuando me levanté, me acompañó hasta la puerta. Nos pondremos en contacto pronto. Ha hecho más de lo que la mayoría haría. Sonreí apenas. De eso se trata sobrevivir, comandante. No te detienes solo porque sea incómodo. Salí de nuevo a la luz del día. Clara, fría. Ese viento de octubre que hace arder los pulmones. No regresé directo a casa. Pasé por el supermercado. Compré limones, tomillo, pan fresco. A Magdalena le gustaba la comida de verdad. Decía que sabía a memoria. Cuando llegué, estaba sentada en el porche leyendo. Levantó la vista. ¿Estás bien? Me senté a su lado. Llegando. ¿Van a ir a la cárcel? Miré la calle. El buzón con mi nombre. No lo sé. Eso no depende de mí. Pero quieres que paguen. ¿No die? Quiero que sean vistos. Eso, de algún modo, es peor. No habló. Solo apoyó la cabeza en mi hombro. Durante mucho tiempo nos quedamos en silencio. Luego dijo, «Me asustas un poco». Sonreí. «Bien, tal vez eso significa que por fin hice algo bien». El sobre era color crema, grueso, sellado con el escudo del Estado. Lo encontré metido en la puerta de malla, como lo hacen cuando saben que la persona vive sola. Sin tocar, sin timbre, solo colocado con cuidado, como una mala noticia entregada con modales. No lo abrí de inmediato. Lo llevé a la cocina, lo puse sobre la mesa, y primero me serví café. Me senté, olí el vapor. Luego tomé el sobre, y lo abrí con el mismo cuchillo, con el que había cortado tomates para la comida. Citatorio judicial. Poder judicial del Estado. Era oficial. La audiencia sería en 2 semanas. Preliminar. Aún no penal, pero el inicio de algo que podía serlo. Comparecencia obligatoria. Aparicia M. Medina. Referencia del caso.
Investigación por reclamación fraudulenta de seguro y negligencia contra persona adulta mayor. Los nombres de Julio y Lorena aparecían impresos debajo. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No sentí miedo. Ya no, pero sí una especie extraña de duelo. No por mí, sino por la versión de mí, que alguna vez creyó que esto nunca sería posible. El día pasó despacio. Magdalena salió a la biblioteca. Creo que estaba armando una solicitud para posgrado, doblando su futuro en los rincones tranquilos de su visita. No dijo cuánto tiempo se quedaría. Yo no pregunté. Pasé la tarde revisando cajas viejas en el sótano, no porque necesitara algo, sino porque quería recordar qué había guardado, qué había soltado, qué habían tirado sin preguntarme. Encontré la colcha que la madre de Tomás nos hizo para la boda, aún doblada, aún suave. Encontré los zapatitos de bebé de Julio envueltos en papel, sus boletas, una tarjeta de cumpleaños que hizo a los 5 años, donde la I de feliz se curvaba al revés. Guardé todo, y aún así no me salvó. Esa noche, Magdalena hizo la cena. Pasta, pan con ayo. Comimos en la mesa de la cocina. Luego preguntó, ¿quieres que esté contigo en la audiencia? Asintió, como dándose valor. Lo pensé un momento, y luego negué con la cabeza. No, necesito estar sola. No discutió. Solo dijo, entonces te estaré esperando cuando regreses. Crucé la mesa y apreté su mano. No se apartó. 2 días después, la licenciada Paredes vino con más papeles, lenguaje legal, logística del tribunal, fechas. Era directa pero amable, siempre con ese filo de hierro bajo la calma. Intentarán darle la vuelta, advirtió. Dirán que hubo confusión, mala comunicación, estrés emocional. Dirán que pensaron que usted se había desorientado, que había mostrado señales de deterioro cognitivo. Sonreí apenas. Que lo intenten. ¿Tiene expedientes médicos? Vecinos que la vieron sana antes del viaje, estados de cuenta, grabaciones de cámaras, registros del motel y marcas de dientes en las palmas, añadí. Pero sí, tengo pruebas. Me miró. ¿Quiere testificar plenamente o solo presentar una declaración escrita? Voy a testificar, dije. Asintió una vez. Bien. Cuando se fue, me quedé mucho tiempo en la puerta después de que se cerró, mirando la calle. En algún lugar ahí afuera, ellos se estaban preparando, ensayando frases, juntando papeles, practicando el duelo. No esperarían que yo estuviera firme, esperaban a la mujer que enterraron. Y esa mujer ya no existía. Yo era la que había vuelto. Y esta vez no volvía a suplicar. Volvía a decir la verdad. La sala era pequeña, sin jurado, sin cámaras. Solo un juez, una secretaría, 2 abogados, y el crujido de la madera vieja bajo cada paso. Me senté en la mesa de testigos. La licenciada Paredes se sentó detrás de mí. Al otro lado, Julio y Lorena. Ella vestía beige. Él vestía arrepentimiento, mal planchado. El juez revisó los expedientes, pasó una hoja, se aclaró la garganta. Esta audiencia concierne a la legitimidad de una reclamación de seguro presentada a nombre de Aparicia Medina, presumida fallecida y posteriormente encontrada con vida. El tribunal escuchará el testimonio para determinar si existen fundamentos suficientes para remitir el caso a la fiscalía. Me miró. Señora Medina, puede comenzar. No temblé, no ensayé, solo dije la verdad. Entré al bosque con mi hijo y su esposa el 18 de octubre. Dijeron que sería una caminata corta. No lo fue. Llevaron botanas y agua para ellos. Me dijeron que descansara. Luego se alejaron caminando. Nunca los vi darse la vuelta. Hice una pausa, solo lo suficiente para que la sala lo sintiera. Me dejaron a propósito. No tenía teléfono, no tenía identificación, no tenía comida. Esperé 12 horas. Gaté durante 2 días. Encontré una cabaña. Encontré un camino. Un hombre me recogió y me llevó al pueblo. Fui al banco. El seguro ya había sido reclamado. Estaban planeando mi funeral. Antes de que yo siquiera encontrara agua, Julio no me miró. Lorena cruzó las piernas y luego las descruzó. El juez preguntó, ¿había conflictos previos, razones por las que podrían alegar confusión o un error de juicio? Asentí una vez. Había mucha tensión. Ya no era conveniente. Les había dado dinero, el poder legal, la casa, mi póliza de seguro. Después de eso, yo solo era espera.
El abogado de Lorena se levantó. Traje afilado, joven, voz demasiado suave. Señora Medina, ¿es posible que su memoria esté afectada por el trauma? ¿Que haya malinterpretado las intenciones de su hijo? Lo miré directamente. Mi memoria está afectada, sí, pero no por el trauma, por el olor a pino y a podredumbre, por dormir sobre tierra con la columna golpeada, por el sonido de sus voces alejándose hasta desaparecer. Objeción. El juez levantó la mano. Déjela terminar. Me incliné hacia adelante, tranquila. No me olvidaron, no me perdieron, me dejaron y luego mintieron. La licenciada Paredes se levantó después. ¿Puede confirmar que la póliza de seguro fue actualizada 6 meses antes? Sí. ¿Y quién sugirió el cambio? Lorena. Dijo que estaba desactualizada. Sonrió cuando lo dijo. Magdalena me contaría después que vio la audiencia en el sistema público de consulta del Poder Judicial, que leyó cada palabra. Esa fue la frase que más recordó. Sonrió cuando lo dijo. El resto fue papeleo, pruebas, registros bancarios, formatos médicos, fotografías de mis piernas, en carne viva de tanto arrastrarme, declaraciones del recepcionista del motel, del chofer de la camioneta, de la enfermera. Cuando terminamos, ni siquiera el secretario miraba ya a la defensa. El juez bajó la mirada a su escritorio y luego miró a Julio. Tiene derecho a responder. Brevement. Julio se puso de pie. La voz le temblaba. Ella estaba confundida. Es mayor. Olvida cosas. Pensamos que se había desorientado. No supimos de inmediato que estaba desaparecida. El juez arqueó una ceja. Usted presentó una reclamación de seguro de vida antes de presentar un reporte de persona desaparecida. Julio tartamudeó. Fue un error. Lorena no habló. Ni una palabra. Su abogado lo intentó, pero ya no importaba. El daño no estaba en los documentos. Estaba en la sala, en la forma en que el silencio empezó a inclinarse hacia la verdad. El juez cerró la carpeta. Este tribunal encuentra causa suficiente para remitir el caso a la fiscalía, para investigación penal, por fraude, abuso contra persona adulta mayor e intento de homicidio. Un solo golpe de mazo. Eso fue todo. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían. Las manos me temblaron un poco, pero no de miedo, sino de liberación. No los miré, ni al bajar, ni al llegar a la puerta. Afuera el aire estaba fresco, limpio. La licenciada Paredes se unió a mí en los escalones. Hizo lo que vino a hacer, dijo. Asentí. Ahora pueden mentir todo lo que quieran. El mundo ya lo sabe. ¿Y ahora qué hará? Miré al cielo, pálido, azul, infinito. Vivir, dije. De verdad. Fue un jueves por la tarde cuando vinieron. El sol estaba bajo, polvo en el aire, esa hora tranquila, en la que la mayoría aún está trabajando, y el correo ya pasó. Acababa de barrer el porche delantero, algo que no había hecho en años, pero que ahora hacía casi todos los días. El ritmo ayudaba. No escuché un coche, no lo necesitaba. Lo sentí. Me di la vuelta, y ahí estaban. Julio en el camino, Lorena justo detrás, los brazos cruzados con fuerza, los lentes de sol puestos, como si evitara la luz del día. Él no habló al principio, solo me miró, como si yo fuera un cuadro que no recordaba haber comprado. Yo no di nada. Finalmente, se aclaró la garganta. Mamá, ¿podemos hablar? No me moví. ¿De qué? Cambió el peso de un pie al otro. De todo. Creo que tal vez deberíamos intentar. ¿Intentar qué? Pregunté. Se estremeció ante la dureza, aunque no levanté la voz. Mira. Sé cómo se ve, dijo rápido, pero teníamos miedo. Estabas olvidadiza. A veces te ibas sin rumbo. ¿Pensaron que la demencia aparece en el bosque? Pregunté. Lorena dio un paso al frente. No planeamos nada, Aparicia. Lo estás torciendo. Te estabas volviendo más lenta. Te dormías en medio de las conversaciones. Dejaste la estufa encendida una vez. Me lo repitieron durante semanas, dije. Recuerdo. Estábamos preocupados, insistió ella. La gente se equivoca cuando intenta proteger a alguien. Presentaron una reclamación de muerte, dije. Ella apartó la mirada. Fue un error. No dije con calma. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien. Esto fue una decisión. La voz de Julio bajó. No pensé que lograrías salir. Ahí estaba. Lo dio en voz baja, casi como si no quisiera decirlo en voz alta. Miré sus manos metidas en los bolsillos. No temblaban, no estaban tensas,
solo quietas, como si ya se le hubieran acabado las historias, para contarse a sí mismo. No estoy aquí para gritar, dije, ni para avergonzarlos. Eso ya lo hicieron ustedes. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Lorena. Nada, respondí. No quiero nada de ustedes. Se quedaron en silencio. Un silencio largo, lento, del tipo que llenaba la casa, cuando Tomás aún vivía, y trataba de no decir lo que realmente pensaba. De la sonrisa fría de Lorena, Julio levantó la vista. Pensé que quizá nos perdonarías. El perdón, dije, es para quien dice me equivoqué, no para quien dice tenía razones. Pareció un niño entonces, un hombre adulto, con una camisa 2 tallas demasiado rígida, tratando de encogerse dentro de sí mismo. Di un paso al frente. ¿Quieren saber qué es lo que más recuerdo?, dije. No es el hambre, no es el frío, ni siquiera el arrastrarme. Hice una pausa. Dejé que el viento pasara entre nosotros. Recuerdo lo silencioso que fue todo después de que me dejaron. Y cómo no me sorprendió. Él parpadeó. Mamá, no. Ya no te toca decir eso, respondí. Lorena se giró. No debimos haber venido. Tienes razón, dije. Empezaron a caminar de regreso al coche. Pero antes de que llegaran, añadí, espero que ambos encuentren algo mejor que ser, que lo que han sido. Lorena no se volteó. Julio sí, solo una vez. Te amé, dijo. Asentí. Lo sé. Cuando se fueron, las llantas ni siquiera crujieron lo suficiente, como para ser dramáticas. Me quedé ahí un buen rato después, no enojada, no vacía, solo terminada. Más tarde esa noche, Magdalena me encontró en el porche. ¿Vinieron?, preguntó. Se fueron, dije. Se sentó a mi lado, puso su mano sobre la mía. ¿Sirvió de algo?, lo pensé. No, pero tampoco dolió. Vimos el cielo cambiar de rosa a gris. El aire olía a polvo y pasto viejo. Nunca van a entender, dijo Magdalena. No necesitan hacerlo, respondí. Solo necesitan mantenerse lejos. Y así fue. No volví a saber de ellos. Ni cartas, ni llamadas, ni trucos de abogados. Solo ausencia. Del tipo limpio. A veces eso es lo mejor que te toca. Y a veces es suficiente. No reconstruí mi vida. No como la gente habla de eso. Como si fuera una casa que se arma otra vez, con clavos mejores y madera nueva. Solo recogí lo que aún era mío. El silencio, las mañanas, el sonido de mi propia respiración, cuando despierto, sin necesitar que me necesiten. Magdalena se quedó todo el invierno. Decía que sería solo por un tiempo, pero nunca puso fecha para irse. Trabajaba desde la biblioteca, hacía la cena casi todas las noches, llenaba la casa con ese ruido suave que solo la gente joven trae. Música de la que no sé la letra. Risas detrás de una puerta cerrada. Pasos arriba, cuando olvido qué día es. Casi no volvimos a hablar de Julio y Lorena. Se fueron al fondo, como un mal cuadro, que olvides descolgar. El caso policial avanzó lento y frío, como casi todo lo que toca dinero y familia. Los cargos seguían pendientes. Yo no los perseguí. No revisé el listado. No tenía nada más que demostrar. Un día, a principios de marzo, estaba sentada en el porche trasero con Magdalena y le pregunté, ¿qué crees que les pasa a personas como ellos? Se encogió de hombros. Encuentran a alguien más a quien quitarle cosas. O se les acaba la gente. Asentí. ¿Y qué pasa con personas como yo? Me miró con los ojos suaves y seguros. Cierras la puerta y abres la ventana. Esa primavera. Las lilas florecieron por primera vez en 4 años. No creo en señales, pero una mañana me senté junto a ellas, respirando su aroma, como algo viejo que creí haber perdido. No magia, supervivencia. Magdalena plantó tomates, pintamos la cocina, encontró mis viejas tarjetas de recetas y sacó copias. Compré cortinas nuevas, no big, amarillas, con hilo blanco, como luz de sol que se puede doblar. Y la casa, mi casa, volvió a sonar como mía, no ocupada, no ruidosa, solo honesta. Una noche, me quedé de pie en el dormitorio, del que antes me habían sacado. Pasé la mano por el tocador. El polvo ya no estaba, tampoco las botellas de perfume que Lorena había dejado. Abrí el cajón y coloqué 3 cosas dentro. La carta que le escribí a Magdalena, el documento judicial que me devolvió la propiedad, una fotografía de Tomás y yo, en el parque, hace años, su mano en mi espalda, mis ojos cerrados contra su hombro, no por memoria, no por legado, por verdad.
porque si esta casa vuelve a quedar vacía algún día, quiero que alguien sepa que yo estuve aquí y que no me fui en silencio. El primer domingo de mayo, fui a la iglesia por primera vez en 2 años. La mujer del banco, Betty Algo, me miró como si hubiera visto un fantasma. Tal vez lo hizo. «¿Te ves bien?», susurró. Sonreí. «Lo estoy». Ese día el sermón fue sobre Lázaro. No se me escapó la ironía. Después sirvieron café aguado y 2 galletas dulces. Tomé a las 2, no porque las extrañara, sino porque podía. Esa noche, Magdalena y yo nos sentamos en el porche. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora vivimos. ¿Sin planes?». «Ninguno que necesite permiso de nadie». Apoyó la cabeza en mi hombro. Vimos salir las estrellas, una por una, como pequeñas verdades, demasiado pacientes para hacer ruido. Y cuando por fin hablé, no fue para ella, fue para ti. Para quien esté leyendo esto, pueden olvidarte, pueden enterrarte, pueden sonreír mientras lo hacen, pero no has terminado. Hasta que tú lo digas, tienes derecho a volver, a elegir el silencio, o el ruido, o algo entre los dos. Tienes derecho a conservar tu nombre, aunque tengas que arrastrarte para recuperarlo, sobre todo entonces. Así que tómalo, recupéralo todo. Y cuando te pregunten cómo lo hiciste, no digas nada, solo vive. Si sentiste esto, compártelo. Alguien allá afuera todavía está luchando por levantarse. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Y desde dónde me estás viendo?